Imagina que cierras los ojos y de pronto el silencio no es solo ausencia de ruido, sino un tejido invisible que lo envuelve todo. Es un silencio denso, casi palpable, que te sostiene como si fuera un océano sin orillas. Sientes cómo tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, como si cada inhalación trajera un eco de algo que siempre estuvo ahí, esperando a que lo recordaras. No hay prisa, no hay destino, solo una presencia inmensa que te rodea, que te incluye. Ese momento, ese preciso instante en el que la sensación de ser se expande más allá de los límites de tu cuerpo, es el umbral del que hoy vamos a hablar. Porque cuando te conectas al universo, no solo cambia lo que sientes, cambia lo que eres. No se trata de magia en el sentido habitual, ni de algo reservado para unos pocos iluminados. Es algo tan humano y tan cercano que asusta. Jacobo Greenberg, con su incansable búsqueda de la verdad sobre la conciencia, comprendió que lo extraordinario está siempre al alcance de lo cotidiano, que la conexión con el universo no es un privilegio, sino un derecho natural, una función inherente de la mente, tan real como pensar, soñar o recordar. Pero, curiosamente, la mayoría de las personas pasan la vida sin experimentarlo de forma consciente, como si caminaran sobre un puente invisible sin saber que está ahí. Quizá alguna vez lo has sentido sin ponerle nombre. Un atardecer que te hizo olvidar quién eras, un instante de silencio después de una tormenta, la mirada de alguien que parecía atravesar el tiempo, pequeños fragmentos de eternidad colándose en la rutina. La conexión con el universo se esconde en esos segundos, en esas grietas donde la mente se aquieta y algo más grande asoma. Y sin embargo, para vivirlo de forma consciente, es necesario aprender a callar el ruido interno, a retirar poco a poco las capas que nos separan de lo que siempre ha estado aquí. Greenberg hablaba del campo como una red infinita de información, una matriz que sostiene y conecta. Todo lo que existe no es un lugar al que se llega viajando, sino un estado de sintonía. Entrar en ese campo no significa ir hacia afuera, sino más bien dejar que lo que está dentro se expanda hasta encontrarse con lo que está afuera y descubrir que no hay diferencia. Es una experiencia que trasciende la lógica porque no puede ser encerrada en palabras, solo puede ser vivida. Y una vez vivida, nunca olvidada. Piénsalo así, tu mente es como una antena. En su funcionamiento normal está sintonizada con un canal específico, tu identidad, tus pensamientos, tu historia personal, pero esa no es la única frecuencia disponible. Cuando entras en un estado de conexión con el universo, la antena se abre a un espectro más amplio. Empiezas a captar información, sensaciones y certezas que no provienen de tus recuerdos ni de tus sentidos físicos. Es como si la frontera entre tú y el resto se disolviera. Y lo más sorprendente es que, en lugar de sentirte perdido, sientes que has vuelto a casa. Este tipo de conexión no siempre llega de forma dramática. A veces es tan sutil que podrías pensar que lo imaginaste. Un leve cambio en la temperatura del aire, una vibración en el pecho, una sensación de expansión que no puedes ubicar en ninguna parte de tu cuerpo, señales casi imperceptibles de que algo está sucediendo. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero las investigaciones de Greenberg apuntaban a que, en estos momentos, las ondas cerebrales se ordenan, el cerebro izquierdo y derecho se sincronizan, y la mente entra en una coherencia que permite percibir la realidad de manera más amplia. Quiero que lo imagines conmigo. Estás en una habitación tranquila, con la luz tenue filtrándose por una ventana. Cierras los ojos, respiras hondo y sientes cómo el aire entra y sale, como olas suaves en una orilla lejana. Al principio, los pensamientos siguen apareciendo, listas de tareas, recuerdos, fragmentos de conversaciones,
No los rechazas, los dejas pasar como nubes. Poco a poco, el espacio entre un pensamiento y otro se va ensanchando. Y entonces, en ese espacio, aparece algo distinto. No un pensamiento, sino una presencia. Es como si el universo entero respirara contigo. No hay tú observando algo. Solo hay un todo del que formas parte. Ese instante, aunque parezca breve, tiene el poder de alterar la forma en que ves tu vida. Porque cuando experimentas la conexión, aunque sea una vez, entiendes que la separación es una ilusión útil para funcionar en el día a día, pero no es la verdad última, y esa comprensión se convierte en un ancla silenciosa. Incluso cuando vuelves a la rutina, a los problemas, a las decisiones y los retos, una parte de ti sabe que debajo de todo hay un orden, una unidad, una red invisible que lo sostiene todo. A lo largo de este recorrido vamos a explorar no solo qué es lo que sucede en tu mente cuando te conectas al universo, sino también cómo reconocerlo, cómo cultivarlo y cómo integrarlo en tu vida diaria. Vamos a hablar de ciencia, sí, pero también de experiencia, porque lo que sucede en esos instantes no puede ser reducido a gráficos o cifras. Es algo que se siente, que se vive y que deja huellas que ninguna estadística puede medir. Jacobo Greenberg solía decir que la realidad no es algo fijo, sino algo que co-creamos en cada instante con nuestra atención y nuestra percepción. Y cuando tu atención se expande más allá de los límites habituales, tu percepción cambia, y con ella, tu realidad. Esto significa que cada vez que entras en un estado de conexión con el universo, estás participando de forma consciente en la creación de tu mundo. No eres un espectador, eres un co-creador. Y esa es quizá la mayor responsabilidad y el mayor regalo que podemos recibir. En los próximos minutos voy a invitarte a un viaje que no se mide en kilómetros ni en horas, sino en profundidad. Un viaje hacia el interior de tu mente, que es, al mismo tiempo, un viaje hacia el exterior, hacia lo más vasto y desconocido que existe. Vamos a recorrer las ideas de Greenberg, sus hallazgos y las implicaciones de entrar en ese campo de conexión. Pero sobre todo, vamos a abrir la posibilidad de que tú mismo, en tu vida cotidiana, puedas experimentar lo que significa formar parte del todo y saberlo. Así que, si estás listo, respira hondo y deja que el viaje comience. La visión de Jacobo Greenberg sobre la conexión. Jacobo Greenberg no hablaba del universo como una masa de estrellas y planetas flotando en un vacío sin sentido. Para él, el universo era un organismo vivo, consciente, un campo de información que respiraba, que sentía y que estaba en constante diálogo con nosotros, aunque la mayoría de las veces no supiéramos escucharlo. Esa visión no surgió de un libro ni de una especulación abstracta. Nació de su experiencia directa, de su trabajo con chamanes, de sus meditaciones profundas y de un hambre de comprensión que no lo abandonó jamás. Lo que para muchos era un concepto espiritual difuso, para él era un fenómeno real, medible, estudiable y sobre todo, vivible. Su teoría sintérgica fue el intento de poner en palabras y en ecuaciones lo que intuía desde joven: que la conciencia y la realidad no son entidades separadas, sino partes de un mismo tejido. Imagina una red infinita, como un tapiz sin principio ni fin, donde cada hilo está conectado con todos los demás. Ese tapiz, según Greenberg, es el campo de información del universo. En él están contenidos todos los posibles estados de la realidad, desde las partículas más diminutas hasta los pensamientos más abstractos. Y tu mente, lejos de ser una isla aislada, es como un nodo de esa red, capaz de recibir y emitir información de manera constante. Lo fascinante de su propuesta es que no veía a la conciencia como un producto del cerebro, sino al revés.
El cerebro era una especie de traductor o modulador de esa conciencia universal. Es decir, no tenemos conciencia, somos conciencia y usamos el cerebro para darle forma, para proyectarla en lo que llamamos realidad. Esta idea, aunque poética, no estaba para él desligada de la ciencia. La comparaba con cómo un radio sintoniza distintas frecuencias. La señal está en el aire, siempre presente. El radio solo decide cuál captar. Del mismo modo, el universo siempre está, emitiendo información, y nuestra mente la sintoniza en función de nuestra atención, creencias y estados internos. Greenberg sostenía que cuando una persona se conecta al universo de forma consciente, lo que realmente ocurre es que su patrón mental se armoniza con el patrón del campo. Es como si dos instrumentos desafinados de pronto vibraran en la misma nota. En ese momento, la mente deja de percibir una realidad fragmentada y empieza a experimentar la unidad subyacente. Esto no es solo una sensación de paz o bienestar, es un cambio radical en la estructura misma de la percepción. De pronto, lo que antes era yo y lo otro se funde en un mismo flujo, y aunque el lenguaje humano es torpe para describirlo, quienes lo han vivido hablan de una certeza imposible de explicar, la de ser parte de algo inmenso, eterno e íntimamente familiar. Pero esta conexión no es permanente, al menos no para la mayoría. Greenberg explicaba que vivimos en una especie de hipnosis colectiva, atrapados en lo que él llamaba la matriz perceptual, un sistema de creencias, recuerdos y hábitos mentales que filtra la realidad de acuerdo con lo que consideramos posible. Esa matriz es útil porque nos da estabilidad y coherencia en la vida diaria. Sin ella, sería imposible funcionar en un mundo donde todo es energía e información en movimiento. Pero también es una cárcel invisible. Nos hace olvidar que esa no es la única forma de percibir. Conectar con el universo es, en esencia, suspender por un instante esa matriz para permitir que otras posibilidades entren en la experiencia. Para ilustrarlo, Greenberg a veces usaba ejemplos cotidianos. Cuando te concentras en escuchar una melodía y de pronto todos los demás ruidos desaparecen. O cuando miras fijamente una vela y parece que el tiempo se detiene. En esos instantes, tu mente deja de dispersarse y entra en coherencia. Y en esa coherencia, el campo se vuelve accesible. No necesitas un ritual complejo ni una vida de retiro espiritual. Basta con abrir una rendija en la muralla de la atención automática y dejar que la luz pase. Su trabajo con chamanes, especialmente con Pachita, reforzó esta visión. En las sesiones de cirugía psíquica que observó, no vio milagros en el sentido ingenuo, sino una manipulación consciente del campo de información. Pachita no operaba sobre el cuerpo físico como un cirujano convencional. Actuaba sobre el plano donde la información que crea ese cuerpo está organizada. Según Greenberg, si logras acceder a ese nivel, puedes reconfigurar la realidad física. Es como editar un archivo de computadora. No cambias la imagen en la pantalla, sino el código que la genera. Para él, esto no era magia, sino física de la conciencia. Ahora bien, entrar en esa sintonía no era, según él, un acto meramente intelectual. No se trataba de pensar en la conexión, sino de experimentarla. La mente, decía, tiene que dejar de lado el control rígido y abrirse a un estado de receptividad profunda. Esto se logra con prácticas que combinan silencio, atención sostenida y una intención clara. La intención es clave. No basta con estar en calma. Hay que dirigir la conciencia hacia la unión con el todo. Sin intención, la mente puede vagar en sueños o distracciones. Con intención, la atención se convierte en un rayo láser que atraviesa la niebla de la percepción habitual. Algo que distinguía a Greenberg de muchos investigadores es que no veía la conexión con el universo como un fin en sí mismo, sino
como una herramienta para transformar la vida. Creía que una persona que vive desde esa conexión toma decisiones más alineadas, actúa con mayor compasión y creatividad y sufre menos por las ilusiones del ego. Para él, el verdadero experimento no estaba en un laboratorio, sino en la vida diaria. ¿Cómo cambia tu forma de relacionarte, de trabajar, de amar, cuando sabes, no solo crees que eres parte del todo? También advertía sobre los riesgos. Abrir la percepción al campo no es un juego, porque puede desestabilizar la matriz personal si no se tiene un anclaje sólido. Por eso, insistía en la importancia de integrar la experiencia poco a poco, sin buscar forzar estados alterados de conciencia. La meta no es escapar de la realidad cotidiana, sino expandirla. No es perderse en lo infinito, sino traer lo infinito a lo concreto de cada día. En sus conferencias, Greenberg solía mirar al público con una mezcla de ternura y desafío. Sabía que sus palabras podían sonar abstractas o incluso fantasiosas para quienes no habían tenido una experiencia directa. Pero también sabía que, en algún rincón de cada persona, había una memoria dormida, un eco de esa conexión. Porque, según él, todos nacemos sintiéndonos parte del todo. Un bebé no distingue entre su cuerpo y el mundo que lo rodea. Es la educación, la cultura y el lenguaje lo que va creando la separación. Por eso, conectar con el universo no es aprender algo nuevo, sino recordar algo que olvidamos. Y aquí surge uno de los puntos más bellos de su visión. La conexión no es exclusiva de meditadores expertos ni de chamanes legendarios. Está disponible para cualquier persona que se detenga lo suficiente como para escuchar el susurro del campo. Está en el momento en que dejas de pensar y simplemente sientes el calor del sol en tu piel, o escuchas el viento entre los árboles como si fuera una voz. Está en la mirada profunda que compartes con alguien y que te hace olvidar tu nombre. Está en esos instantes donde la vida parece decirte, esto es todo, y tú eres parte de ello. Para Greenberg, el gran obstáculo no era la falta de técnicas, sino la falta de disposición a soltar el control. Vivimos aferrados a nuestras narrativas personales como si fueran salvavidas, sin darnos cuenta de que flotamos en un océano que ya nos sostiene. Conectar con el universo requiere el coraje de confiar en ese sostén invisible, aunque la mente racional se resista. Requiere también una humildad radical, reconocer que no somos el centro del cosmos, pero que el cosmos entero vive en nosotros. En resumen, la visión de Jacobo Greenberg sobre la conexión con el universo no era un discurso motivacional ni una doctrina mística cerrada. Era una invitación abierta a explorar por ti mismo el territorio donde la mente y la realidad son uno. Era un recordatorio de que la frontera entre lo interno y lo externo es una ilusión útil, pero frágil. Y, sobre todo, era una afirmación poderosa, que al conectar con el todo, no solo entendemos la realidad, la transformamos. Cuando te conectas conscientemente al universo, lo primero que sucede no se percibe afuera, sino dentro de ti. La transformación comienza en un lugar invisible, en un punto que no se encuentra en el espacio físico, sino en la manera en que tu mente procesa la realidad. El ruido mental, esa corriente incesante de pensamientos, preocupaciones, recuerdos y planes, empieza a perder fuerza. No es que desaparezca de golpe. Es más como si la intensidad de su voz se apagara poco a poco, dejando espacio para que algo más sutil, más profundo, empiece a manifestarse. Es como bajar el volumen de una radio que ha estado encendida demasiado tiempo, hasta que empiezas a escuchar sonidos que siempre habían estado ahí, pero que antes eran imposibles de notar. Desde el punto de vista neurológico, lo que está ocurriendo es un cambio en tu patrón de ondas cerebrales. En tu vida diaria,
Operas principalmente en un estado de ondas beta, que está asociado a la actividad mental constante, la alerta y la resolución de problemas. Pero en el momento en que tu atención se aquieta y tu respiración se vuelve más lenta, el cerebro empieza a generar más ondas alfa asociadas a la calma, la creatividad y la apertura receptiva. Si profundizas en esa calma, puedes llegar a estados teta, que son más raros en la vigilia y que se relacionan con la meditación profunda, los sueños lúcidos y las experiencias místicas. Jacobo Greenberg estaba convencido de que estos estados no son simples modos del cerebro, sino llaves que nos permiten acceder a capas más profundas del campo de información del universo. Lo que ocurre entonces es que tu percepción comienza a reorganizarse. Los límites entre lo que consideras tú y lo que consideras el mundo se vuelven menos rígidos. Es un proceso que no siempre es fácil de describir, pero que muchas personas relatan de manera similar. Una sensación de expansión, como si tu conciencia creciera más allá de tu cuerpo, ocupando un espacio mayor, incluso infinito. A veces se siente como flotar, otras como fundirse, otras simplemente como un alivio silencioso. Pero en todos los casos, viene acompañada de la certeza de que todo está interconectado. En este punto, el sistema nervioso también empieza a comportarse de forma distinta. El predominio del sistema simpático, el que prepara al cuerpo para la acción y el estrés, se reduce, y el sistema parasimpático, el que promueve la relajación y la regeneración, toma protagonismo. Tu corazón late de manera más rítmica, tu respiración se profundiza y tu cuerpo, incluso si está quieto, entra en un estado de equilibrio. Para Greenberg, este equilibrio fisiológico no era solo un efecto secundario agradable, sino un componente fundamental de la conexión. Un cuerpo en armonía envía una señal coherente al campo y el campo responde con la misma coherencia. Mientras todo esto sucede a nivel físico y neurológico, hay un cambio igual de importante en el plano subjetivo. La atención, esa fuerza silenciosa que normalmente está dispersa en 1000 direcciones, comienza a unificarse. Y cuando la atención se concentra sin esfuerzo en el momento presente, ocurre algo fascinante. La sensación de tiempo lineal empieza a disolverse. Ya no estás en un punto fijo del pasado o del futuro, estás en un eterno ahora. Es como si de pronto todo estuviera ocurriendo en un solo instante que lo contiene todo. Este cambio en la percepción del tiempo es una de las señales más claras de que la conexión se ha establecido. Pero no es solo el tiempo lo que se transforma, también lo hace el espacio. Tu sentido del aquí y allá se vuelve flexible. Puedes sentirte físicamente en el lugar donde estás, pero al mismo tiempo percibir detalles, emociones o impresiones de lugares distantes. Para la mente racional, esto parece imposible, pero en el marco de la teoría sintérgica, es lógico. Si toda la información está contenida en el campo y tu conciencia se sintoniza con él, puedes acceder a cualquier parte de ese entramado sin importar la distancia. En este estado, tu intuición se agudiza. No se trata de adivinar o de imaginar, sino de recibir información de manera directa, como si surgiera de un lugar que no pasa por el análisis mental. Puedes saber algo sin tener idea de cómo lo sabes. Greenberg consideraba que este tipo de conocimiento directo era uno de los indicadores más claros de que estabas operando desde un nivel expandido de conciencia. Y aunque en la vida cotidiana solemos ignorar la intuición, en este estado se siente tan clara y confiable que muchas personas toman decisiones importantes basándose en ella. Otro fenómeno común durante la conexión es la aparición de imágenes o símbolos mentales que parecen espontáneos. Estos no siempre son visiones dramáticas o místicas. A veces son escenas simples, como un paisaje, un rostro o una forma geométrica. Según Greenberg,
Estas imágenes pueden ser traducciones que tu mente hace de la información del campo, dándoles una forma que puedas comprender. Lo importante no es tanto el contenido literal, sino la vibración que transmiten, la sensación de que contienen un mensaje o una energía específica. En algunos casos, la conexión produce una sensación de amor profundo e incondicional, no dirigido a una persona o cosa en particular, sino hacia todo. Es un amor que no busca nada a cambio, que no necesita un motivo. Greenberg lo describía como el reconocimiento natural de que todo es parte de uno mismo. Esta emoción no surge como un pensamiento positivo, sino como una experiencia directa y física, un calor en el pecho, una expansión en el corazón, un llanto silencioso que no es de tristeza, sino de gratitud. Muchos que han vivido esto dicen que, después, es imposible ver a los demás de la misma manera, porque la sensación de unidad deja una huella permanente. Ahora bien, mientras todo esto ocurre en tu mente y en tu cuerpo, también hay un cambio en tu relación con los problemas y preocupaciones que normalmente ocupan tu atención. No es que desaparezcan mágicamente, pero pierden peso. Es como si los vieras desde más lejos, con más perspectiva. Lo que antes parecía urgente e insoportable se coloca en un contexto más amplio, y eso, por sí solo, trae un alivio inmenso. Esto no significa que ignores la vida cotidiana, sino que ya no te defines por sus altibajos. Has encontrado un punto de equilibrio que no depende de las circunstancias externas. Desde el punto de vista de Greenberg, este conjunto de cambios neurológicos, fisiológicos, perceptivos y emocionales no son simples efectos de la conexión, sino parte integral de ella. Cada uno alimenta a los otros. La calma mental permite una mejor coherencia cerebral. La coherencia cerebral facilita la percepción expandida. La percepción expandida refuerza la sensación de unidad, y la sensación de unidad estabiliza la calma. Es un ciclo virtuoso que, una vez activado, puede mantenerse con práctica regular. Sin embargo, también advertía que este estado no siempre se mantiene después de la experiencia inicial. La mente tiende a volver a su matriz habitual, arrastrada por las rutinas, el estrés y las distracciones. Por eso, la conexión con el universo no es algo que sucede una vez y ya está, sino una habilidad que se cultiva. Cada vez que entras en ese estado, es como si reforzaras un camino en tu propio sistema nervioso, facilitando que la próxima vez sea más rápido y natural. Lo más inspirador de todo es que para Greenberg, este estado no era un privilegio de unos pocos, sino una capacidad inherente a todos los seres humanos. No importa tu historia, tus creencias o tu nivel de experiencia, la posibilidad de conectar con el universo está inscrita en tu estructura misma. Es parte de lo que eres. Lo único que hace falta es crear las condiciones internas para que suceda. Y aunque la teoría pueda parecer compleja, la práctica se reduce a algo profundamente simple: aquietar la mente, abrir el corazón y dejar que la conexión se revele por sí sola. En resumen, cuando te conectas al universo, tu mente entra en un estado de coherencia que transforma tu percepción del tiempo, el espacio y de ti mismo. Tus ondas cerebrales cambian, tu sistema nervioso se equilibra, tu intuición se activa y tu sentido de identidad se expande hasta incluirlo todo. Es un estado que combina ciencia y mística, biología y espiritualidad, y que, una vez vivido, difícilmente se olvida. Porque más que una experiencia, es un recuerdo. El recuerdo de quién eres en realidad cuando caen todas las ilusiones de separación. El papel de la intuición y la percepción expandida. Cuando la conexión con el universo se abre dentro de ti, uno de los cambios más sutiles y a la vez más reveladores es el despertar de la intuición.
No hablo de esa intuición vaga que a veces se confunde con presentimientos pasajeros, sino de una percepción silenciosa, precisa y casi quirúrgica, que parece llegar desde un lugar fuera del tiempo. Es como si, al calmar la mente y alinearte con el campo de información que todo lo sostiene, comenzaras a recibir señales que antes no podían atravesar el ruido constante de tus pensamientos. Jacobo Greenberg decía que, en ese estado, el universo te habla en un lenguaje que no necesita palabras, y que lo único que se requiere para escucharlo es aprender a silenciar las interferencias internas. La intuición en este contexto no es un truco de adivinación ni una habilidad reservada para unos pocos elegidos. Es una función natural de la conciencia humana cuando no está bloqueada por el exceso de análisis. Funciona como una antena sutil que capta datos, sensaciones y patrones del campo cuántico de información. Mientras la mente lógica necesita construir explicaciones paso a paso, la intuición entrega el resultado final de forma instantánea, sin mostrarte el proceso intermedio. Puede manifestarse como un pensamiento repentino, una imagen mental, un impulso de moverte en cierta dirección, o incluso una emoción inexplicable que te dice sí o no antes de que puedas razonar por qué. Greenberg documentó múltiples casos en los que, durante estados de conexión profunda, los participantes eran capaces de percibir detalles específicos de situaciones distantes o futuras. No se trataba de magia ni de predicciones infalibles, sino de un acceso momentáneo a la red de información donde todo está registrado. En la teoría sintérgica, la realidad se construye como un holograma, y cada punto de ese holograma contiene la totalidad de la información, aunque en distintos niveles de claridad. Cuando tu conciencia se afina lo suficiente, puedes acceder a fragmentos de ese todo que se vuelven relevantes para tu momento presente. Pero la intuición no es lo único que despierta. Con la conexión surge lo que muchos llaman percepción expandida. Esto va más allá de la simple sensación de saber algo sin saber cómo. Es experimentar la realidad con un rango más amplio de matices. Los colores parecen más intensos, los sonidos más nítidos, las texturas más ricas. No es que el mundo cambie, es que tu capacidad de percibirlo se amplía. Greenberg comparaba esto con pasar de ver una imagen en baja resolución a verla en alta definición. De pronto, notas detalles que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente había filtrado por considerarlos irrelevantes. Uno de los aspectos más sorprendentes de la percepción expandida es la capacidad de captar información emocional y energética de otras personas. No a través de expresiones faciales o lenguaje corporal, aunque esos elementos también pueden ser más evidentes, sino de una lectura directa del estado interno del otro. Puedes sentir si alguien está triste aunque sonría, o si está en paz aunque su vida parezca caótica desde fuera. Esto no significa invadir la intimidad de nadie, sino reconocer que, en el campo, las emociones no están ocultas, vibran y se transmiten, y tú eres capaz de sintonizarlas. A medida que profundizas en esta forma de percepción, empiezas a notar patrones que antes eran invisibles. Por ejemplo, puedes percibir cómo una conversación cambia de tono energético sin que las palabras lo reflejen, o cómo un lugar tiene una memoria que influye en tu estado de ánimo apenas entras. Esta sensibilidad puede ser desconcertante al principio, porque te das cuenta de que mucho de lo que considerabas objetivo, en realidad, está filtrado por capas de energía e información que pocas veces atendemos. Sin embargo, Greenberg insistía en que esta no es una carga, sino una herramienta.
Cuanto más consciente eres de estos patrones, más libre eres para actuar en lugar de reaccionar automáticamente. En sus investigaciones, Greenberg también exploró la relación entre percepción expandida y creatividad. Descubrió que, en estados de conexión, las personas no solo perciben más, sino que también pueden combinar la información de maneras inesperadas. Ideas, soluciones y asociaciones surgen con fluidez, como si la mente estuviera descargando posibilidades desde el mismo campo. En este sentido, la creatividad deja de ser un proceso exclusivo de artistas o inventores y se convierte en una forma natural de interactuar con la realidad. Crear en este contexto no es inventar algo nuevo desde la nada, sino permitir que algo que ya existe en el campo se manifieste a través de ti. Sin embargo, tanto la intuición como la percepción expandida requieren un manejo consciente. Greenberg advertía que abrir demasiado rápido estos canales sin preparación emocional puede resultar abrumador. Percibir más también significa sentir más intensamente, y si no sabes cómo gestionar esa intensidad, puedes saturarte. Por eso insistía en la importancia de equilibrar la expansión con prácticas de anclaje, como la respiración consciente, la meditación guiada o el contacto con la naturaleza. Estas prácticas ayudan a que la información fluya sin que te arrastre. Una de las claves para cultivar esta sensibilidad sin perder el equilibrio es aprender a diferenciar entre percepción e interpretación. La percepción es lo que captas directamente, una sensación, una imagen, un impulso. La interpretación es la historia que tu mente construye sobre eso. Muchas veces confundimos una con la otra y terminamos distorsionando la información original. Por ejemplo, puedes sentir una tensión en una habitación y asumir que es hostilidad, cuando en realidad es nerviosismo o expectación. Greenberg enseñaba a suspender el juicio inicial y quedarse un momento en la percepción pura para que la información se revele con mayor precisión. Otra práctica que recomendaba era la observación sin búsqueda. La intuición y la percepción expandida no funcionan bien bajo presión. No puedes forzar una revelación. Más bien, se abren cuando te colocas en un estado de atención relajada. Es como esperar a que el agua de un estanque se asiente para ver el fondo. Si la agitas, solo verás reflejos distorsionados. Por eso, muchos de los experimentos de Greenberg incluían momentos prolongados de silencio, no como vacíos incómodos, sino como espacios fértiles donde la percepción podía florecer sin interferencia. Con el tiempo, quienes practican esta conexión descubren que la intuición empieza a integrarse en la vida diaria. Ya no se trata de experiencias aisladas durante la meditación o en momentos especiales, sino de una guía constante. Empiezas a tomar decisiones basadas en un sentido más profundo de «esto es lo correcto para mí», incluso cuando no tienes todas las pruebas racionales. Y aunque desde fuera pueda parecer arriesgado, en la práctica muchas veces conduce a resultados más coherentes y satisfactorios, porque estás alineado con la dirección natural de tu propio campo. Este alineamiento también se refleja en la forma en que te relacionas con los demás. Cuando tu percepción se expande, dejas de ver a las personas solo como roles amigo, jefe, desconocido y comienzas a verlas como expresiones únicas del mismo campo que tú habitas. Esto no significa idealizar a todo el mundo, sino reconocer que detrás de cada máscara social hay una conciencia que, como la tuya, busca comprender y experimentar. Esta visión puede suavizar juicios, disolver resentimientos y abrir la puerta a una comunicación más auténtica. En resumen, la intuición y la percepción expandida son como dos caras de la misma moneda.
Una te permite recibir información del campo de manera directa y la otra amplía tu capacidad de interactuar con esa información en todos los niveles de tu vida. Para Jacobo Greenberg, cultivar estas capacidades no era un lujo espiritual, sino una forma de recuperar una parte esencial de lo que significa ser humano. En un mundo que constantemente nos arrastra hacia el ruido y la fragmentación, volver a escuchar la voz silenciosa del universo dentro de nosotros es un acto de reconexión y de memoria. Porque, al final, percibir más no es añadir algo nuevo a tu vida. Es recordar todo lo que siempre estuvo ahí, esperando a que abrieras los ojos. La experiencia subjetiva de disolverse. Hay un momento breve pero eterno en el que la mente deja de luchar por sostener las fronteras de lo que cree que es. No llega con un aviso ni con un trueno, sino con la suavidad de un suspiro que apenas roza la conciencia. Es entonces cuando ocurre la sensación de disolverse. No se trata de desaparecer como si uno dejara de existir, sino de un extraño reconocimiento, como si la noción de yo hubiera sido todo este tiempo una máscara provisional y por fin cayera para revelar algo más amplio, más antiguo, más real. Jacobo Greenberg describía este fenómeno como la pérdida temporal de las coordenadas que usamos para ubicarnos en la experiencia, el tiempo, el espacio y la identidad personal. No es que dejes de ver, oír o pensar, es que esas funciones ya no giran en torno a un centro que se llama tú. Las sensaciones, las imágenes, las emociones, todo fluye libremente sin que haya un propietario que intente reclamarlas. Y en ese fluir, la separación entre lo que está dentro y lo que está fuera simplemente deja de tener sentido. Muchos relatan que lo primero que cambia es la percepción del cuerpo. Las manos dejan de sentirse como manos, el rostro como rostro. Es como si cada célula dejara de ser parte de una figura limitada y se expandiera para fundirse con todo lo que toca. Puede que cierres los ojos y aún así sientas la habitación entera, no como un espacio a tu alrededor, sino como una extensión de ti mismo. Esta sensación, lejos de ser claustrofóbica, suele ir acompañada de una paz inmensa, como si por fin encajaras en un lugar que siempre fue tuyo. Luego viene la distorsión del tiempo. Lo lineal se disuelve y solo queda un presente sin bordes. No hay antes ni después, solo una hora que se siente infinito. Puedes tener la impresión de que han pasado horas cuando en realidad fueron segundos, o que todo ocurre de manera simultánea. Recuerdos, imágenes, sensaciones físicas y pensamientos desfilando como si fueran una sola corriente. Greenberg veía en esto una evidencia de que el tiempo, tal como lo entendemos, es una construcción perceptual, no una realidad absoluta. La disolución también alcanza a las emociones. No es que desaparezcan, sino que dejan de tener dueños. El amor, la tristeza, la alegría, se experimentan como fuerzas puras, sin la historia personal que normalmente las acompaña. Es un amor que no está dirigido a alguien, una alegría que no depende de un motivo, una tristeza que no necesita un recuerdo para existir. Estas emociones se sienten más intensas y al mismo tiempo más libres, como si fueran corrientes en un río que simplemente atraviesan tu conciencia. Quizá lo más transformador de esta experiencia es la unidad. La separación entre tú y el resto del universo se derrite como hielo bajo el sol. No ves un árbol, eres el árbol. No escuchas un sonido, eres el sonido. No tocas el aire, eres el aire. No es un pensamiento metafórico ni una fantasía. Es una certeza vivida, tan clara que resulta imposible de explicar del todo con palabras. Greenberg señalaba que esta fusión no es un estado que se alcanza, sino el reconocimiento de la conexión que siempre estuvo ahí, pero que nuestra mente ordinaria no percibe. En este estado, incluso los conceptos más arraigados pierden su rigidez.
El bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo mío y lo tuyo, se ven como polaridades creadas para organizar la experiencia, no como verdades absolutas. Esto no significa volverse indiferente o moralmente neutro, sino comprender que detrás de toda dualidad existe un fondo común, una unidad subyacente que sostiene ambos extremos. Las personas que han vivido esta disolución suelen coincidir en algo. El regreso a la percepción ordinaria es agridulce. Por un lado, vuelven las formas, los límites y las identidades, con sus ventajas prácticas. Saber quién eres, a dónde vas, qué necesitas hacer para sobrevivir. Por otro lado, queda una nostalgia profunda por ese estado en el que todo era uno y no había separación. Greenberg decía que este anhelo no es un problema, sino una brújula, un recordatorio de que siempre hay un nivel de la realidad más amplio que el que percibimos día a día. Ahora bien, no todo el mundo vive esta experiencia como algo completamente placentero. Para algunos, la pérdida de identidad puede ser aterradora, sobre todo si ocurre sin preparación. Sentir que ya no eres tú puede activar mecanismos de defensa intensos, y es aquí donde la guía y el contexto son fundamentales. Greenberg insistía en que la disolución no es destrucción, sino expansión, pero nuestra mente racional, entrenada para aferrarse a un yo estable, puede interpretarlo como una amenaza. Por eso, en los entornos controlados de sus experimentos y prácticas, siempre incluía un puente de regreso, técnicas para reintegrar la experiencia en la vida cotidiana. Esto podía incluir movimientos corporales simples, respiraciones profundas o ejercicios de visualización que recordaran al participante quién es en el plano físico, sin romper bruscamente el estado de unidad. El objetivo era que la disolución dejara una huella positiva, no un trauma. Un aspecto fascinante de esta experiencia es que, una vez vivida, cambia la relación con el miedo a la muerte. Muchos reportan que después de disolverse en el campo, la idea de dejar el cuerpo ya no genera la misma angustia. No porque deseen morir, sino porque han probado, aunque sea por unos segundos, cómo es existir sin las fronteras físicas y mentales que definen la vida humana. Es como si hubieran descubierto que lo esencial de ellos no está limitado a esta forma ni a este momento. También cambia la manera de interactuar con los demás. La empatía deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una respuesta natural. Cuando reconoces que no hay un otro separado, tratar a alguien con compasión no es un acto de bondad deliberada, es simplemente coherencia. Si el dolor del otro también es tu dolor, aliviarlo se siente tan obvio como respirar. Greenberg veía en esta transformación la semilla de una nueva ética, no basada en reglas impuestas, sino en la vivencia directa de la interconexión. Es importante subrayar que la experiencia de disolverse no es permanente para la mayoría. Aparece, se despliega y se retira, dejando tras de sí una especie de eco. Este eco puede manifestarse como una mayor sensibilidad, una intuición más afinada o una visión más amplia de los problemas cotidianos. Incluso en medio de la rutina, hay momentos en que esa sensación regresa de manera fugaz. Un atardecer, una melodía, un silencio compartido. Y aunque duren solo segundos, son suficientes para recordarte que el límite entre tú y el universo es más permeable de lo que crees. Greenberg consideraba que este estado no era un fin en sí mismo, sino una puerta. La pregunta no era cómo quedarse allí para siempre, sino cómo dejar que esa visión impregnara la vida ordinaria. Porque el verdadero valor de disolverse no está solo en la experiencia en sí, sino en cómo cambia tu forma de estar en el mundo. Menos miedo, menos apego a las pequeñas disputas, más apertura a lo desconocido. En su obra, Greenberg también exploró la idea de que la disolución podría no ser un fenómeno excepcional,
sino algo que ocurre de manera natural en momentos clave de la vida, al nacer, al morir, durante experiencias de amor profundo o en estados de éxtasis estético o espiritual. Lo que sus prácticas ofrecían era una manera consciente de acercarse a ese estado sin depender de eventos extremos. Quienes han transitado esta experiencia coinciden en que hay un punto en el que las palabras sobran. Se puede describir, analizar, poetizar, pero hay un núcleo imposible de transmitir, porque pertenece a un orden de vivencia que está más allá del lenguaje. Y quizá esa sea la mayor lección, que no todo lo real puede ser dicho, y que está bien que así sea. El misterio, lejos de ser un obstáculo, es parte esencial de lo que nos impulsa a seguir explorando. En última instancia, disolverse es recordar que nunca estuviste separado, que la identidad que defiendes cada día es solo una forma temporal que la conciencia adopta para experimentar el mundo, que debajo de cada pensamiento, de cada emoción y de cada historia personal, hay un fondo silencioso que lo abarca todo, y que ese fondo eres tú. Beneficios y riesgos de la conexión. Conectarse al universo suena grandioso, inspirador, casi místico, y en efecto lo es. Pero como todo en la vida, incluso aquello que parece un regalo puro tiene matices. Jacobo Greenberg lo sabía bien, no veía esta conexión como una fantasía para idealizar, sino como un fenómeno real que transforma la mente y la vida con todos los efectos luminosos y sombríos que ello implica. Por eso, antes de adentrarnos en sus beneficios, es importante recordar algo. Lo que une también puede desbordar, y lo que expande también puede desorientar. Uno de los primeros beneficios que muchos experimentan tras una conexión profunda es la claridad mental. Es como si de pronto las voces internas que compiten por tu atención se silenciaran y quedara un espacio amplio, limpio, donde cada pensamiento surge con más nitidez. Ya no sientes la urgencia constante de resolverlo todo al instante, ni la presión de acumular respuestas. En cambio, aparece una serenidad que permite observar la vida con perspectiva. Lo que antes parecía un problema insalvable, ahora se ve como una pieza más de un rompecabezas más grande. Junto a esta claridad llega la paz interior. Y no es la paz frágil que depende de que nada malo ocurra, sino una paz más honda, que puede coexistir incluso con la dificultad. Es como si en lo más profundo de ti hubiera un centro inmóvil que no se ve afectado por las tormentas externas. Esta sensación, según Greenberg, no proviene de resolver la vida, sino de alinearte con la corriente misma de la existencia, de dejar de luchar contra lo que es. Otro efecto poderoso es la sensación de propósito. Cuando la conexión es real, no se limita a un instante de éxtasis o introspección. Deja un rastro que se filtra en tus decisiones. Puedes sentir, de forma inexplicable pero contundente, hacia dónde debes dirigirte. No siempre con detalles concretos, pero sí con una certeza interna de que hay un camino que es tuyo. Esta orientación no viene de la lógica ni de las expectativas sociales, sino de algo más profundo, como si una brújula invisible dentro de ti apuntara siempre hacia tu norte verdadero. También se intensifica la empatía. Al sentirte parte del todo, la barrera entre mi vida y la vida de los demás se vuelve más difusa. El dolor ajeno ya no es una noticia distante, es un eco que resuena en tu interior. La alegría de otro no es una escena externa, sino un reflejo de tu propia luz. Esto no significa que absorbas cada emoción de los demás hasta agotarte, sino que la conexión genuina te da la capacidad de acompañar sin perder tu centro. En el plano creativo, la conexión al universo abre canales de inspiración que antes parecían bloqueados. Ideas, imágenes, soluciones empiezan a aparecer
con una fluidez que puede resultar abrumadora al principio. Muchos artistas, inventores y científicos han descrito momentos así, como si la obra o el hallazgo ya existiera en algún lugar del campo y ellos simplemente lo estuvieran descargando. Greenberg lo veía como una consecuencia natural de la expansión de la conciencia. Al acceder a más información del campo, la mente dispone de más material para crear. Pero todo esto tan luminoso viene acompañado de riesgos que no deben ignorarse. Uno de ellos es la desorientación. Cuando la conexión es muy intensa, la percepción ordinaria puede parecer limitada, aburrida o incluso irreal. Volver a un mundo donde las personas discuten por trivialidades o se aferran a estructuras rígidas puede generar frustración. Y si no se maneja bien, esa frustración puede llevar al aislamiento o a una sensación de extrañeza constante frente a la vida cotidiana. Otro riesgo es el desapego excesivo. La disolución del ego es liberadora, pero si no se integra, puede derivar en una desconexión de las responsabilidades terrenales. Algunas personas, tras experiencias intensas, pierden interés por su trabajo, sus relaciones o incluso su cuidado personal, pensando que todo es ilusorio y por tanto carece de importancia. Greenberg advertía que este es un error, que la conciencia expandida no es para escapar del mundo, sino para habitarlo con más plenitud. Está también la vulnerabilidad emocional y mental. Abrirse al campo significa también volverse más sensible, y esa sensibilidad puede ser explotada si no hay discernimiento. Personas con intenciones egoístas o manipuladoras pueden aprovechar esa apertura para influir o confundir. Por eso, Jacobo insistía en que la conexión debía ir acompañada de una fortaleza interior cultivada con paciencia. Saber cuándo abrir y cuándo cerrar, cuándo fluir y cuándo poner límites claros. Un riesgo más sutil pero real es la idealización de la experiencia. Quien ha sentido la unidad puede obsesionarse con volver a ese estado a toda costa, como si la vida solo valiera la pena allí. Esto puede llevar a buscar estímulos cada vez más intensos, descuidando la riqueza de lo cotidiano. Greenberg proponía lo contrario: dejar que la experiencia sea un faro, no una prisión. Recordar que la conexión puede expresarse en algo tan simple como lavar un plato o caminar bajo la lluvia. En cuanto a lo físico, aunque la conexión es principalmente mental y emocional, también puede afectar al cuerpo. Cambios en los patrones de sueño, variaciones en el apetito, oleadas de energía o cansancio extremo son comunes. No son peligrosos por sí mismos, pero sí requieren atención. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse a una nueva sintonía y forzar el proceso puede generar agotamiento. Por todo esto, Greenberg recomendaba un entrenamiento gradual. Así como no se sube una montaña sin preparación, no se busca una conexión profunda sin antes fortalecer la mente y el corazón. Practicar la atención plena, cultivar la paciencia, aprender a respirar conscientemente, mantener una vida emocional estable. Todo eso crea la base para que la experiencia sea enriquecedora y no desestabilizadora. Un consejo clave era mantener raíces en la vida material, tener rutinas simples, cuidar el cuerpo, mantener relaciones sanas, atender responsabilidades básicas. No porque sean obligaciones mundanas, sino porque son los anclajes que te permitirán volver con seguridad después de viajar a las profundidades de la conciencia. En sus últimos escritos, Greenberg hablaba de la conexión como un don con responsabilidad. Decía que quien ha visto la unidad no puede volver a actuar como si estuviera separado, y que esa visión implica vivir de manera más consciente, elegir palabras con cuidado, actuar con integridad, contribuir al bienestar común.
no como un mandato moral impuesto, sino como la consecuencia natural de sentir que todo lo que haces en realidad te lo haces a ti mismo. En definitiva, los beneficios de la conexión son inmensos: paz, claridad, propósito, creatividad, empatía, pero también lo son los riesgos: desorientación, desapego excesivo, vulnerabilidad, idealización. Y lo que marca la diferencia no es la intensidad de la experiencia, sino la calidad de la integración. Conectarte al universo puede ser el inicio de una vida más plena o un salto al vacío sin preparación. Por eso, si sientes el llamado a buscar esa conexión, hazlo con respeto. No como quien quiere conquistar un territorio extraño, sino como quien se acerca a un océano inmenso, sabiendo que cada ola puede traer belleza, pero también la fuerza suficiente para arrastrarte si no sabes nadar. El universo no es algo que esté allá afuera, está en ti, contigo, siempre. La verdadera maestría no está en encontrarlo una vez, sino en recordarlo cada día sin perderte en el proceso. ¿Cómo prepararte para conectarte al universo? Prepararte para conectarte al universo no es cuestión de aprender una técnica rápida o seguir un manual rígido. Es más bien un proceso de afinación, como si fueras un instrumento que debe ajustar sus cuerdas antes de interpretar la sinfonía de la existencia. Jacobo Greenberg lo veía así. La mente, el cuerpo y el corazón son antenas que captan la frecuencia del campo, y para recibir su señal más pura, esas antenas deben estar limpias, alineadas y dispuestas. No se trata de forzar la conexión, sino de crear las condiciones para que ocurra de forma natural. El primer paso es silenciar el ruido interno. Vivimos rodeados de estímulos, pero el verdadero obstáculo no es el ruido exterior, sino el que se acumula dentro. Pensamientos repetitivos, preocupaciones constantes, diálogos internos que no cesan. Todo eso actúa como interferencia. Para comenzar a reducirlo, no necesitas irte a una montaña ni aislarte del mundo. Basta con encontrar unos minutos cada día para sentarte en silencio, cerrar los ojos y simplemente observar lo que sucede en tu mente, sin luchar contra los pensamientos, sin intentar controlarlos, solo observarlos hasta que empiecen a perder fuerza. La respiración consciente es otro pilar, no porque tenga un poder mágico en sí misma, sino porque es la forma más directa de traer la atención al presente. Greenberg recomendaba ejercicios simples: inhalar profundamente por la nariz, contando hasta 4, retener el aire 2 segundos, exhalar por la boca, contando hasta 6. Este patrón, repetido varias veces, no solo relaja el cuerpo, sino que le indica a la mente que puede soltar la tensión. Poco a poco, la respiración se convierte en un ancla que te ayuda a mantenerte estable incluso en medio de una experiencia intensa. El cuerpo también debe ser preparado porque es el contenedor de la experiencia. No hablamos de alcanzar un estado físico extremo, sino de mantenerlo flexible, sano y receptivo. Estiramientos suaves, caminatas conscientes, alimentación ligera y natural son formas de afinarlo. Jacobo decía que un cuerpo rígido o intoxicado es como una radio mal calibrada. La señal del campo llega distorsionada. Cuidarlo no es un acto superficial, sino un gesto de respeto hacia la experiencia que estás buscando. Luego está la intención. Conectarse al universo no es lo mismo que pedir un deseo o esperar un milagro. La intención es la dirección en la que apuntas tu conciencia. Puede ser algo tan simple como: quiero comprender mi lugar en el todo, o quiero abrirme a la información que el campo tenga para mí. Una intención clara actúa como coordenada en ese océano de información. Sin ella, la mente puede vagar sin rumbo y confundirse entre infinitas posibilidades.
Otra preparación esencial es limpiar la carga emocional. El campo amplifica lo que llevas dentro. Si te conectas arrastrando resentimiento, miedo o culpa, esas emociones se reflejarán de vuelta, quizá de forma más intensa. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de reconocerlo y trabajarlo antes. Técnicas como escribir tus pensamientos en un cuaderno, hablar con alguien de confianza o practicar el perdón pueden ayudar a despejar ese terreno interior. La práctica de la atención plena, el famoso mindfulness, es, en este contexto, un entrenamiento invaluable. Consiste en estar presente en cada cosa que haces, por simple que sea. Beber un vaso de agua sintiendo el contacto del líquido con tu boca. Caminar notando el peso de tus pies contra el suelo. Comer percibiendo cada textura y sabor. Este tipo de atención entrena tu capacidad de percibir detalles sutiles, y esa es la misma habilidad que usarás para detectar las señales del universo cuando lleguen. Un paso que Jacobo consideraba crucial era trabajar la coherencia entre mente y corazón. No basta con pensar en el universo, hay que sentirlo. Esto implica abrirse a la gratitud, a la compasión, a la alegría sencilla de estar vivo. Hay ejercicios en los que puedes colocar una mano sobre tu pecho, cerrar los ojos y recordar un momento en el que te sentiste profundamente agradecido. Mantener esa sensación unos minutos hace que tu campo electromagnético se expanda y se sintonice con frecuencias más altas, facilitando la conexión. En cuanto a la práctica en sí, Greenberg sugería espacios y momentos específicos. El silencio nocturno era uno de sus favoritos, especialmente antes de dormir. Decía que la mente, en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, es más receptiva. Puedes recostarte en la cama, cerrar los ojos y visualizar un hilo de luz que sale de tu frente y se extiende hacia el infinito. No es necesario ver nada en concreto. Lo importante es sentir que esa luz es tu atención y que se mezcla con algo vasto, sin fronteras. Otra técnica es la meditación con foco expandido. Comienza observando tu respiración, luego expande tu atención para incluir los sonidos a tu alrededor, las sensaciones de tu cuerpo, incluso la temperatura del aire. Poco a poco, deja que tu atención abarque todo lo que percibes, sin enfocarte en nada en particular. Este ejercicio te entrena a sentirte parte de un todo, no como una idea, sino como una experiencia tangible. La observación de la naturaleza también es una vía poderosa, no como un paseo distraído, sino como un encuentro profundo. Sentarte frente a un árbol y mirarlo hasta notar que no solo lo ves, sino que lo sientes. Observar cómo la luz cambia a lo largo del día, cómo el viento mueve las hojas, cómo la vida se organiza sin que nadie la dirija. Este tipo de observación disuelve la ilusión de separación y te recuerda que ya eres parte del mismo sistema que buscas alcanzar. Es importante también reducir la saturación informativa. Vivimos bombardeados por noticias, redes sociales, distracciones, y todo eso ocupa espacio en la mente. Si quieres conectarte al universo, necesitas liberar ese espacio. Dedica al menos un día a la semana a desconectarte de pantallas y dispositivos. Permite que el silencio y el vacío mental se conviertan en un terreno fértil para la conexión. La preparación incluye aceptar que la experiencia puede no ser como esperas. A veces, la conexión llega en forma de una emoción intensa, otras como una calma profunda, y otras como una intuición sutil que se revela días después. Si te aferras a una expectativa rígida, puedes pasar por alto lo que realmente está ocurriendo. Mantenerte abierto, sin forzar, es una de las actitudes más valiosas que puedes cultivar. Y finalmente, recuerda la integración. La conexión al universo no es una meta en sí misma, sino una puerta.
Lo que aprendas o sientas en ese estado debe regresar contigo para transformar tu vida diaria. Jacobo insistía en que el verdadero valor de estas experiencias está en cómo cambian tu forma de amar, de trabajar, de cuidar a otros. Si vuelves igual que antes, la conexión se diluye. Si regresas con un compromiso más profundo hacia la vida, entonces has captado su esencia. Prepararte para conectarte al universo es un acto de respeto, tanto por ti como por la inmensidad con la que quieres dialogar. No es un reto que se cumpla en un fin de semana, sino un camino continuo. Cada día puedes afinar un poco más tu mente, limpiar tu corazón, escuchar con más atención. Y cuando llegue el momento, la conexión no será algo que logres, sino algo que reconocerás como tu estado natural. Y ahora que lo sabes, ya no hay vuelta atrás. Porque la conexión con el universo no es algo que puedas desaprender. Está en ti, latiendo, esperando a que dejes de correr para escucharla. Esta noche, cuando cierres los ojos, piensa en todo lo que te rodea, en cada persona, en cada instante, y siente cómo todo es parte de un mismo pulso. Ese pulso eres tú y el universo también.